Bienvenidas, bienvenidos a esta videosesión número 26, ya correspondiente a la segunda parte del estudio de la Corte Internacional de Justicia. Recordarán que en la sesión anterior, pues sí revisamos el origen, naturaleza, competencia y funcionamiento general. Eh, este, Nada más de un momento. Bueno, como les decía que en la sesión pasada, pues vimos el funcionamiento general de la Corte Internacional de Justicia y recordamos que se trata obviamente del órgano judicial principal de las Naciones Unidas, donde está establecido por la Carta de las Naciones Unidas y regulado por su estatuto. Su función central consiste en resolver controversias jurídicas entre estados, emitir opiniones consultivas, cuando ciertos órganos u organismos autorizados de Naciones Unidas, pues le formulan preguntas de carácter jurídico. Y en esta segunda parte vamos a centrar nuestra atención en un ámbito particularmente relevante para el derecho internacional, el derecho ambiental internacional, y pues son los casos emblemáticos en los que la Corte Internacional de Justicia ha desarrollado criterios sobre protección ambiental y prevención del daño transfronterizo, evaluación del impacto ambiental, cooperación internacional, reparación del daño ambiental, uso de recursos naturales compartidos, biodiversidad, cambio climático y sobre todo derechos humanos vinculados con el ambiente. Esta posesión no tendrá interacción como tal, el propósito más bien es construir una explicación ordenada, progresiva y de manera que podamos comprender cómo la Corte Internacional de Justicia ha contribuido a la formación del derecho ambiental internacional, no a través de una sola sentencia, sino mediante una línea de jurisprudencial que se ha fortalecido con el paso, pues, de los años, ¿no? Para iniciar es importante aclarar que la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal ambiental especializado, no fue creada exclusivamente para conocer controversias ecológicas, climáticas o de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, por su naturaleza, el Tribunal Internacional General ha conocido asuntos en los que los problemas ambientales aparecen vinculados con ríos internacionales, obras de infraestructura, uso de recursos naturales, contaminación, daños en humedales, protección de especies marinas, obligaciones climáticas y responsabilidad internacional de los estados. Y esto es relevante porque el derecho ambiental internacional se ha construido de manera fragmentada. No existe como tal un único código ambiental internacional. Por el contrario, sus normas se encuentran dispersas en tratados multilaterales, acuerdos regionales, principios generales, la costumbre internacional, también la jurisprudencia o estas opiniones consultivas y decisiones de otros órganos internacionales, ¿no? Y en este contexto, la Corte Internacional ha funcionado como un espacio de interpretación jurídica y ha precisado el alcance de principios como la prevención, la cooperación, el desarrollo sostenible, la debida diligencia, la evaluación del impacto ambiental y la reparación del daño. Y cuando revisamos los casos emblemáticos de la Corte Ambiental Internacional,
Disculpen. Bueno, retomamos. Pues como les decía, pues la Corte así ha funcionado como un espacio de interpretación jurídica y cuando revisamos obviamente los casos emblemáticos de la Corte en materia ambiental debemos observar, pues sí, esos tres niveles de análisis, el nivel del conflicto concreto, qué estados participaron, qué hechos dieron origen a la controversia y qué reclamaba cada parte. El segundo nivel es el jurídico. ¿Qué normas, tratados o principios internacionales fueron discutidos ante la Corte? Y el tercer nivel es el impacto. ¿Qué aportó el caso al desarrollo del derecho ambiental internacional? Y en esta sesión vamos a revisar algunos asuntos centrales donde pues está entre Costa Rica y Nicaragua, Australia y Japón, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, y bueno, pues vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Y el primer caso que tenemos es una opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares de 1996. Aquí, pues, es una opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares emitida por la Corte Internacional de Justicia un 8 de julio de 1996, aunque a primera vista podría parecer un caso propio del derecho internacional humanitario o derecho de la seguridad internacional, también tiene una dimensión ambiental muy importante. La pregunta central giraba en torno a si la amenaza o el uso de armas nucleares podría ser permitido por el derecho internacional. Eh, Denme un segundo. Denme un segundo, tantito. Ya, disculpe. Y bueno, aquí, pues la pregunta central que giraba en torno, pues a este caso, es si la amenaza o el uso de armas nucleares, pues podía ser permitido por el derecho internacional. La Corte, pues no resolvió el asunto desde una perspectiva, pues exclusivamente ambiental, pero sí reconoció que el uso de armas nucleares puede generar efectos catastróficos sobre el medio ambiente. La radiación, la contaminación de suelos, agua y atmósfera, así como los impactos sobre generaciones futuras, muestran que el daño ambiental no puede separarse de los efectos humanitarios de este tipo de armamento. Aquí la relevancia ambiental de esta opinión consultiva se encuentra en que la Corte reconoció que el medio ambiente no es una abstracción, es decir, no se trata de un concepto separado de la vida humana, de la salud, de la seguridad o de la supervivencia de los pueblos. Por el contrario, el ambiente representa el espacio vital en el que se desarrolla la humanidad y esta idea es fundamental porque coloca el medio ambiente dentro del razonamiento jurídico internacional, incluso en contextos de conflicto armado. Desde el punto de vista del derecho ambiental internacional, esta opinión permitió afirmar que los estados pues deben de tomar en cuenta consideraciones ambientales cuando aplican normas internacionales relativas al uso de la fuerza o conflictos armados. Y la protección ambiental no desaparece en situaciones extremas, al contrario, debe ser considerada dentro de los límites que impone el derecho internacional. Sin embargo, también es importante señalar aquí que el uso de armas nucleares como base exclusiva de argumentos ambientales, pues debe ser prohibida, perdón. Aquí la Corte pues no declaró una prohibición pues como tal absoluta del uso con base a estos argumentos ambientales, más bien su relacionamiento pues sí fue más complejo. La Corte analizó normas del derecho internacional humanitario,
principios de necesidad y proporcionalidad, así como obligaciones de los estados en materia de protección ambiental. Por eso este caso es importante, no porque haya creado una regla ambiental específica sobre armas nucleares, sino porque integró la dimensión ambiental dentro de una discusión de seguridad internacional, ¿no? En el segundo caso que tenemos aquí es el asunto Gavicovo-Nagimaros. Bueno, ustedes sabrán cómo se pronuncia. Pero resuelto obviamente el 25 de septiembre de 1997, que esta controversia se originó en torno de un proyecto de presas y obras hidráulicas sobre el río Danubio. Hungría y Checoslovaquia habían celebrado un tratado para desarrollar conjuntamente un sistema de esclusas, generación de energía hidroeléctrica, control de inundaciones y sobre todo navegación. Posteriormente, tras la disolución de la Checoslovaquia, Eslovaquia asumió la posición correspondiente en la controversia. El conflicto surgió porque Hungría decidió suspender y abandonar parte de las obras, argumentando, entre otras razones, preocupaciones ambientales. Hungría sostuvo que el proyecto podía generar daños ecológicos significativos en el río Danubio y en los ecosistemas asociados. Eslovaquia, por su parte, defendió la continuidad del proyecto y adoptó una solución unilateral conocida como variante C, que modificaba el uso del río. Este caso, pues sí, fue relevante porque la Corte tuvo que analizar la tensión entre obligaciones convencionales previamente asumidas por los estados y nuevas preocupaciones ambientales. En otras palabras, la pregunta era, ¿puede un estado abandonar o suspender un tratado por razones ambientales? ¿Qué ocurre cuando un proyecto de desarrollo económico diseñado en una época anterior comienza a ser cuestionado a la luz de las nuevas exigencias, pues, ecológicas? Y la Corte concluyó que Hungría, pues, no estaba facultada para suspender y sobre todo abandonar unilateralmente las obras en la forma en que lo hizo. Sin embargo, también determinó que Eslovaquia había actuado de manera contraria al derecho internacional al poner en operación unilateralmente la variante C, es decir, la Corte no aceptó plenamente la posición de ninguno de los dos estados. Y la relevancia ambiental del caso está en que la Corte reconoció, pues, la importancia del desarrollo sostenible. Este concepto permite comprender que el desarrollo económico y la protección ambiental no debe de tratarse como objetivos aislados o incompatibles, sino como elementos que deben de integrarse. La Corte señaló que las nuevas normas ambientales y los nuevos estándares ecológicos debían ser tomados en cuenta por las partes a la hora de ejecutar alguna ejecución futura del propio tratado. Y aquí es esencial para el derecho ambiental internacional porque nos muestra que los tratados no deben de interpretarse de manera rígida cuando existan nuevas condiciones ambientales. La Corte, pues, no permitió que un Estado se desligara unilateralmente de sus obligaciones, pero sí reconoció que la ejecución de esas obligaciones debía adaptarse a la evolución del derecho ambiental y al principio de desarrollo, sobre todo sostenible. El tercer caso son las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, en Argentina contra Uruguay, allá en 2010. En este caso, eh, pues sí, fue uno de los importantes en la región, porque para estudiar obviamente la evaluación del impacto ambiental en el derecho internacional, el caso de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, resuelto el 20 de abril del 2010, la controversia surgió porque Uruguay autorizó la construcción de plantas de celulosa cerca del río Uruguay, cerca del río de Uruguay, un curso de agua compartido, ay, perdón, compartido, pues sí, con Argentina. Argentina, pues sí sostuvo que Uruguay, pues, había incumplido sus obligaciones bajo el Estatuto del Río Uruguay, especialmente porque no habría informado ni consultado adecuadamente sobre las obras y por qué las plantas podían contaminar el río.
Este caso tiene dos dimensiones principales. La primera es procedimental, se refiere a las obligaciones de informar, notificar, consultar y cooperar. La segunda es sustantiva, se refiere a si efectivamente existió contaminación o daño ambiental atribuible a Uruguay. La Corte determinó que Uruguay incumplió obligaciones procedimentales al no informar adecuadamente a la Comisión Administradora del Río Uruguay antes de autorizar las obras. Sin embargo, también concluyó que Argentina no logró demostrar que Uruguay hubiera incumplido obligaciones sustantivas de prevención de la contaminación. Y esta distinción es muy importante para comprender el razonamiento de la Corte. Un Estado puede incumplir deberes de procedimiento aunque no se pruebe plenamente el daño ambiental sustantivo. La gran aportación de este caso fue el reconocimiento de la evaluación del impacto ambiental como una exigencia del derecho internacional. Cuando exista riesgo de daño transfronterizo significativo, la Corte afirmó que cuando una actividad puede afectar de manera importante el ambiente de otro estado, pues debe de realizarse esta evaluación previa que permite identificar riesgos, valorar consecuencias y adoptar estas medidas preventivas. Y este criterio, pues sí fortalece el principio de prevención en materia ambiental. Espera que el daño ocurra, pero puede ser insuficiente porque muchos años, daños ecológicos, pues son irreversibles o difíciles de repararlos. Por eso el derecho ambiental exige actuar, pues antes de que el daño se produzca. La evaluación del impacto ambiental es precisamente, pues, una herramienta preventiva, ¿no? Otro caso, tenemos el caso de las ballenas en la Antártida, Australia contra Japón, Nueva Zelanda interviene allá en 2014. Pues fue resuelto el 31 de marzo del 2014. Aquí Australia demandó a Japón, argumentando que el programa japonés de caza de ballenas en la Antártida, denominado HARPA-2, no era realmente un programa científico, sino una actividad de caza comercial encubierta como tal, y Nueva Zelanda intervino en el procedimiento. Este caso no se refiere a contaminación industrial o daño transfronterizo clásico, sino a conservación de especies, protección de biodiversidad marina y control jurídico de actividades notificadas bajo fines científicos. Por eso es muy relevante para el derecho ambiental internacional contemporáneo. El marco jurídico principal fue la Convención Internacional para la Regulación de Caza de Ballenas. Y esta convención permitía, bajo ciertas condiciones, la captura de ballenas con fines de investigación científica. Japón sostenía que su programa tenía esa finalidad. Australia argumentaba que el diseño, escala y ejecución del programa no correspondían realmente a una investigación científica. La Corte, pues sí analizó el programa, si el programa HARPA-2 podía considerarse razonablemente como un programa con fines científicos. No se limitó a aceptar la etiqueta utilizada por el Estado, es decir, no bastaba con que Japón afirmara que se trataba de ciencia. La Corte examinó diseño de programa, los métodos utilizados, el número de ballenas capturadas, los resultados científicos obtenidos y la relación entre objetivos declarados y los medios empleados. La Corte concluyó que el programa japonés no se ajustaba a las disposiciones relevantes de la Convención. En consecuencia, Japón debía revocar las autorizaciones, permisos o licencias concedidas en relación con HARPA-2 y abstenerse de otorgar nuevos permisos bajo ese programa. La importancia ambiental de este caso radica en varios puntos. Primero, confirma que la conservación de especies marinas puede ser objeto de control judicial internacional. Segundo, muestra que los estados no pueden utilizar de manera formal o aparente una excepción científica para evadir obligaciones de conservación. Y tercero, fortalece el papel de la evidencia científica en la interpretación judicial de los tratados, ¿no? Caso Costa Rica contra Nicaragua fue, pues, por un lado, pues el caso de ciertas actividades realizadas por Nicaragua en zona sí, fronteriza, iniciado por Costa Rica, y por otro lado, el caso de construcción de una carretera
en Costa Rica a lo largo del río San Juan, iniciando por Nicaragua. Ambos pues fueron resueltos en una sentencia del 16 de diciembre del 2015. Estos asuntos son relevantes porque permiten estudiar daño ambiental, humedales, dragado, construcción de infraestructura, evaluación de impacto ambiental, soberanía territorial y compensación por daños ambientales. El primer asunto. Costa Rica alegó a que Nicaragua había realizado actividades en zona transfronteriza y que Costa Rica consideraba parte de su territorio, incluyendo excavación de caños, presencia de personal, y Costa Rica sostuvo que esas actividades causaron daño ambiental en un área humedal. En el segundo asunto, Nicaragua alegó que Costa Rica había construido una carretera junto al río San Juan sin realizar una evaluación de impacto ambiental adecuado, lo que podía afectar pues a dicho río. La Corte resolvió cuestiones territoriales y ambientales. Determinó que Nicaragua había violado la soberanía territorial de Costa Rica al realizar ciertas actividades en territorio costarricense. Además, señaló que Nicaragua tenía la obligación de compensar a Costa Rica por los daños materiales causados, incluidos daños ambientales. Y por otra parte, respecto de la carretera construida por Costa Rica, la Corte concluyó que Costa Rica había incumplido su obligación de realizar una evaluación de impacto pues, ambiental antes de la construcción de la ruta. Y este conjunto de casos es esencial porque pues, muestra que la evaluación del impacto ambiental no es una formalidad opcional cuando existe riesgo de daño transfronterizo significativo. El Estado debe de evaluar previamente los impactos. La Corte no exige una fórmula única o universal para toda la evaluación, pero sí exige que el Estado actúe con debida diligencia y valore los posibles efectos de su actividad. Y aquí, pues, la Corte abrió también un tema de reparación internacional. Sin embargo, bueno, pues el daño ambiental requiere una mirada más amplia. Un humedal afectado, pues no solo representaba tierra o agua, representaba biodiversidad, regulación hídrica, captura de carbono, hábitat de especies, equilibrio ecológico y funciones ambientales. Y aquí la Corte abrió la puerta para que esos elementos sean considerados dentro de una compensación internacional. La Corte en estos asuntos también reafirmó que la soberanía territorial no excluye de obligaciones ambientales. Un Estado puede realizar obras dentro de su territorio, pero si esas obras generan riesgo de daño significativo a otro Estado o a un curso de agua compartido, deben de actuar con prevención, evaluación y sobre todo cooperación. Otro caso es la disputa sobre el estatus y uso de las aguas de Silala entre Chile y Bolivia. Chile-Bolivia, resuelto el 1 de diciembre del 2022. Este caso pues resultó relevante para América Latina y para el estudio de los cursos de aguas internacionales. El Silala es un sistema hídrico que nace en territorio boliviano y fluye hacia Chile. Chile sostuvo que se trataba de un curso de agua internacional y que por lo tanto ambos estados tenían derechos y obligaciones bajo el derecho internacional. Bolivia inicialmente cuestionó esa caracterización y sostuvo que parte del flujo había sido artificialmente canalizado. A lo largo del procedimiento, las posiciones de las partes fueron acercándose en varios puntos. La Corte reconoció que el sistema del Silala constituye un curso de agua internacional regido por el derecho internacional y esto implica que los estados ribereños deben respetar principios como el uso equitativo y razonable, la prevención del daño significativo, la cooperación, la notificación sobre medidas proyectadas y cuando corresponda la evaluación del impacto ambiental. Este caso es importante porque nos muestra una evolución del derecho internacional de los cursos del agua. En el pasado, muchos conflictos hídricos se analizaban bajo una lógica de soberanía territorial. Hoy, en cambio, la Corte reconoce que los ríos acuíferos y sistemas hídricos compartidos deben gestionarse desde una perspectiva de interdependencia. El agua que nace de un estado y fluye hacia otro no puede ser tratada únicamente como un recurso interno. El caso de Silala también demuestra que la ciencia es fundamental para resolver controversias ambientales. La caracterización del curso del agua, su origen, dirección, caudal, comportamiento natural y modificaciones artificiales requieren de evidencia técnica. La Corte utiliza esa información para formular sus propias consecuencias jurídicas.
Desde este punto de vista ambiental, este caso permite reforzar tres ideas. Lo que los recursos, primero, los recursos hídricos compartidos exige cooperación. Dos, el uso razonable y equitativo no significa igualdad matemática, sino equilibrio entre necesidades, derechos, condiciones geográficas y obligaciones ambientales. Y tres, los estados deben evitar daños significativos y actuar con debida diligencia. Este caso pues, se vincula con asuntos que vimos anteriores, como el de Naimaros y de las plantas de celulosa que se examinan en el río de Uruguay. Otro caso, y pues es el pues sí más reciente, que es uno de los más relevantes del derecho ambiental internacional contemporáneo, que es la opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático, emitida el 23 de julio del 2025. Esta opinión consultiva fue solicitada para que la Corte aclarara cuáles son las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional en relación con el sistema climático y cuáles pues son las consecuencias jurídicas cuando por actos o omisiones los estados causen daño significativo al clima y a otras partes del medio ambiente. La importancia pues, de esta opinión es enorme porque el cambio climático ya no se ajusta fácilmente al modelo clásico del daño transfronterizo. En un caso tradicional, un estado realiza una actividad en su territorio y causa daño al territorio de otro estado. En el cambio climático, las emisiones provienen de múltiples estados y actores se acumulan en la atmósfera, generando impactos globales y afectan de manera, pues sí, diferenciada a poblaciones, territorios, ecosistemas o generaciones futuras. Y uno de los aportes principales de la opinión consultiva es que la Corte no reduce obligaciones climáticas a tratados especializados, como fue el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. El marco climático debe interpretarse junto con las normas internacionales, incluyendo el derecho internacional consuetudinario, el derecho del mar, tratados ambientales, principios de cooperación, derechos humanos y reglas de responsabilidad internacional. Y esto es crucial porque evita que los estados argumenten que sus obligaciones climáticas se limitan únicamente a compromisos políticos o metas voluntarias. La Corte reafirma aquí pues que existen obligaciones jurídicas de conducta, de debida diligencia y de cooperación. La obligación de debida diligencia implica que los estados deben de actuar con seriedad, coherencia y capacidad normativa, medidas administrativas y mecanismos de implementación para, pues sí, prevenir esos daños significativos al sistema. La Corte también destaca la relevancia del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. Y este principio reconoce que todos los estados tienen deberes frente al cambio climático, pero no todos han contribuido de la misma forma al problema ni cuentan con las mismas capacidades para enfrentarlo. Por lo tanto, las obligaciones deben interpretarse considerando factores como contribuciones históricas, capacidades económicas, tecnología disponible y necesidades de los estados más vulnerables, ¿no? Claro que la Corte, pues aquí aborda las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Si un estado viola sus obligaciones internacionales en materia climática, puede aplicarse las reglas de responsabilidad internacional y esto puede implicar la cesación del hecho ilícito, garantías de no repetición y reparación incluida, restitución, compensación o satisfacción, según corresponda. Aquí la opinión consultiva representa uno de los más consolidados porque retoma criterios que ya vimos en los casos anteriores, pero los proyecta hacia el desafío global del cambio climático. Aquí la prevención, la cooperación, la evaluación del impacto ambiental, la debida diligencia, la reparación ya no se aplican únicamente a ríos, humedales o especies, sino al sistema climático en su conjunto, ¿no? Y pues si vemos a lo largo de estos casos, podemos identificar una línea jurisprudencial ambiental. El primero, pues la prevención del daño ambiental. Segundo, la debida diligencia. Tercero, la evaluación del impacto. Cuarto, la cooperación. Cinco, el desarrollo sostenible. Sexto, la reparación del daño ambiental. Séptimo, la relación entre ambiente y derechos humanos. Y para concluir esta videosesión número 26,
de nuestra segunda parte de la Corte Internacional de Justicia, debemos recordar que pues, la Corte no ha construido el derecho ambiental internacional de manera aislada, sino caso por caso, pues la ha desarrollado en cada una de ellas. Por eso les resumí de los 7 casos que vimos cuáles eran los criterios jurisprudenciales en que versaban, porque cada uno pues, fue a raíz de estos casos, ¿no? Cada controversia pues, ha permitido precisar un fragmento del marco jurídico ambiental internacional. Aquí la opinión consultiva sobre armas nucleares incorporó la dimensión ambiental en contextos de seguridad y conflicto armado. El caso de Gavicovo-Nagimaros integró el desarrollo sostenible en la interpretación de obligaciones internacionales. La planta de celulosa consolidó la evaluación de impacto ambiental y la cooperación procedimental. El caso de la caza de ballenas en Antártida fortaleció la conservación de especies y el control y el control sobre todo de excepciones, pues sí, científicas. Los casos entre Costa Rica y Nicaragua permitieron reconocer la compensación por daño ambiental. El caso de Silala reafirmó la lógica de cooperación en cursos de agua internacionales y la opinión consultiva sobre cambio climático proyectó todos estos principios hacia el problema ambiental, pues más complejo de nuestra época. Aquí en esta sesión el derecho ambiental se apoya en una idea de donde la soberanía estatal ya no puede entenderse como poder absoluto sobre el territorio y los recursos naturales. En la actualidad, la soberanía implica responsabilidad. Los estados conservan el derecho a aprovechar los recursos, pero deben de hacerlo sin causar daños significativos a otros estados, al ambiente global, a los ecosistemas compartidos, ni a las generaciones presentes y futuras. La Corte pues, ha contribuido a transformar ese lenguaje jurídico ambiental. Conceptos como prevención, cooperación, debida diligencia, evaluación de impacto ambiental, reparación, desarrollo sostenible y justicia climática, pues forman hoy parte del vocabulario jurídico internacional. Por ello, estudiar estos casos, pues no solo les permite conocer decisiones judiciales, sino comprender la evolución del derecho internacional frente a crisis ambientales. Y con esto cerramos la sesión dedicada a los casos emblemáticos de la Corte Internacional de Justicia en materia ambiental. En el estudio de estos procedentes se observa que la protección ambiental ha dejado de ser un tema accesorio para convertirse en un componente esencial del orden jurídico internacional. Que tengan excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.